Buenas noches, mi nombre es Darwin Rondán, estudiante de la carrera de Economía de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Este. En esta ocasión les voy a presentar un estudio de caso de microeconomía que consta de tres casos prácticos. El primer caso nos dice que hay centros turísticos situados cerca de la playa que tienen una oferta inelástica y también que los automóviles tienen una oferta elástica. Suponga que un aumento de la población duplica la demanda de ambos productos y que la representemos gráficamente. Bueno, en la primera pregunta nos dice que qué ocurre con el precio y la cantidad de equilibrio en cada mercado. Bueno, como podemos observar en las gráficas, nos dice que en los dos mercados se incrementa el precio y la cantidad de equilibrio. En el centro turístico el precio se incrementa en mayor proporción, mientras que en el mercado automovilístico se incrementa en mayor proporción la cantidad demandada. Aquí podemos observar desde la cantidad uno tiene un incremento hasta la cantidad número 2. De igual forma la demanda se incrementa desde el punto de equilibrio uno hasta el punto de equilibrio 2, haciendo que se desplace la curva hacia la derecha. De igual manera, en el sector automovilístico tenemos la misma forma de desplazamiento que se desplaza a la derecha. También nos dice que qué producto experimenta una variación mayor en el precio. Aquí podemos observar que los centros turísticos tienen una mayor variación en el precio, ya que sufre desde el precio número uno hasta el precio número 2 hay un gran incremento. En cambio, en los que tienen una variación mayor en la cantidad demandada son los automóviles, que de igual manera podemos observar en el gráfico cómo se incrementa. También nos pregunta que qué ocurre con el gasto total de los consumidores en cada producto. Bueno, en los centros turísticos la oferta es inelástica, por lo que los compradores deberían pagar más y su cantidad no se incrementará lo suficiente. En cambio, los automóviles no tendrán que pagar mucho los consumidores y se incrementará mucho más su cantidad. En el segundo caso, nos dice que Sara permanece despierta 100 horas a la semana, que utilizando un diagrama mostremos la restricción presupuestaria de Sara. Si gana $6 por hora, $8 por hora y $10 por hora. Y que tracemos las curvas de diferencia. De la manera que la curva de Sara tenga una pendiente positiva cuando el salario sea 6 y $8 por hora, y una pendiente negativa cuando el salario sea entre 8 y $10 por hora. Como podemos observar en el diagrama, que las horas que pasa Sara despierta a $6 la hora es un total de ingresos de $600. En cambio, cuando las horas están a $8, tiene un total de $800. Y cuando la hora está a $10, tiene un total de $1000. En el siguiente gráfico podremos observar cómo la pendiente es positiva cuando Sara gana de $6 las 100 horas. Aquí se puede ver un incremento de 600 a $800 cuando la hora está a $8. De igual manera se puede observar cómo se incrementa de 800 a $1000 cuando la hora está a $10. También podemos observar la pendiente negativa cuando la hora está de 8 a $10. En este gráfico nos dice cómo varía la restricción presupuestaria de Sara.
En el siguiente caso, nos dice que supongamos que las personas que viajan por motivos de negocio y las que viajan de vacaciones tienen la siguiente demanda de billetes de avión de Quito a Guayaquil. Nos dice que cuando sube el precio, los billetes de 200 a 250, ¿cuál es la elasticidad del precio de la demanda correspondiente? Y las personas que viajan por motivos de negocios a las personas que viajan de vacaciones. Utilicemos el método de punto medio para realizar los cálculos. Como podemos observar en este diagrama, vemos que cuando el precio está a $200, la cantidad demandada de los tickets es de $2,000 cuando las personas viajan por negocio. En cambio, cuando el precio está de $250, vemos que la cantidad demandada es de 1,900. En cambio, cuando las personas se van de vacaciones, cuando el precio de los tickets está a $200, solo se demanda 800. De igual manera, cuando los tickets están de $250, se demanda la cantidad de 600. Para calcular utilizamos el punto medio, donde nos dice que la elasticidad precio-demanda es igual a 1,900 menos 2,000 más 1,900 menos 2,250. Uf, baja, ya se dañó aquí. Buenas noches, mi nombre es Darwin Rondal. En esta ocasión voy a realizar un estudio de caso de la materia de microeconomía. Este estudio de caso consta de tres casos prácticos. En el primer caso nos pregunta que hay centros turísticos situados cerca de la playa que tienen una oferta inelástica y también los automóviles tienen una oferta elástica. Suponga que un aumento de la población duplica la demanda de ambos productos. Es decir, ahora la cantidad demandada a cada precio es del doble. Bueno, así como podemos observar en el gráfico, nos dice que en los dos mercados se incrementan el precio y la cantidad de equilibrio. En el centro turístico, el precio se incrementa en mayor proporción, mientras que en el mercado automovilístico se incrementa en mayor proporción la cantidad demandada. Como observamos, aquí en los centros turísticos se puede observar que hay una variación mayor del precio uno al precio 2. En cambio, en el sector automovilístico observamos que hay una mayor variación en la cantidad demandada. También nos pregunta, ¿qué ocurre con el gasto total de los consumidores en cada producto? En los centros turísticos la oferta es inelástica, por lo que los compradores deberán pagar más y su cantidad no se verá incrementada lo suficiente. En cambio, en los automóviles no tendrán que pagar mucho los consumidores y se incrementará mucho más su cantidad demandada. En el segundo caso, nos dice que Sara permanece despierta 100 horas a la semana y nos pide que utilizando un diagrama muestre la restricción presupuestaria de Sara. Si gana $6 por hora, $8 por hora y $10 por hora. Y que tracemos las curvas de indiferencia de manera que la curva de oferta de Sara tenga una pendiente positiva cuando el salario sea entre 6 y $8 por hora y una pendiente negativa cuando el salario sea entre 8 y $10 por hora.
Aquí en el gráfico, en el diagrama, miramos que si Sara trabaja 100 horas a $6 la hora, tiene un ingreso de $600. Mientras que cuando trabaja a $8 la hora, tiene un ingreso de $800. Mientras que cuando trabaja $100 a $10 por hora, tiene un ingreso de $1000. De igual manera, en el gráfico, observamos cómo se incrementa la restricción presupuestaria de Sara. Aquí observamos que cuando la hora está a $6, tiene un ingreso de 600 y se incrementa a 800 cuando la hora vale $8. De igual manera, se incrementa a 1000 cuando la hora vale $10. También observamos que cuando la hora está de 8 a $10, tiene una pendiente negativa de $100. Como podemos ver en el gráfico, la restricción presupuestaria de Sara tiene más pendientes positivas que negativas. En el tercer caso, nos pregunta que las personas que viajan por motivos de negocios y las que viajan de vacaciones tienen la siguiente demanda de billetes de avión de Quito a Guayaquil. Nos pregunta que cuando sube el precio de los billetes de 200 a $250, ¿cuál es la elasticidad del precio de la demanda correspondiente? Como observamos en el diagrama, miramos que el precio, cuando está a 200, las personas que viajan por negocios demandan una cantidad de 2000 tickets de avión, mientras que cuando el precio está en 250, las personas que viajan por negocios tienen una demanda de 1900 tickets de avión. En cambio, cuando se van de vacaciones, cuando el precio está a 200, solo demandan 800 tickets de avión. Al igual que cuando el precio está de 250, los tickets de avión son demandados en 600 unidades. Nos pide calcular por el método del punto medio. Como observamos, aquí tenemos la fórmula del punto medio, donde nos dice que la elasticidad precio-demanda es igual a 1900 menos 1200, que divide a 2000 más 1900 dividido para 2, dándonos como respuesta menos 100 que divide a 1950. En cambio, en la parte de abajo observamos que 250 menos 200 divide para 200 más 250 dividido para 2 nos da el valor de 50 sobre 225. Y esto lo dividimos, que nos da un resultado del menos 0,2307, que sería la elasticidad del precio de la demanda, que sería una elasticidad inelástica. En cambio, en las vacaciones, la elasticidad del precio de la demanda es de menos 1,286. Esto sería que la elasticidad del precio de la demanda es de elástica. Nos pregunta que por qué podrían tener las personas que viajan de vacaciones una elasticidad diferente a las que tienen las que viajan por motivos de negocio. Esto sucede porque las personas que viajan prefieren hacer negocios que salir de vacaciones, porque al viajar a hacer negocios sirve para generar mayor ingreso económico y esto es muy beneficioso, además que la elasticidad de la demanda de los boletos es la menos afectada en cuanto al cambio de precio. Bueno, es todo lo que puedo acotar acerca del estudio de caso. Muchas gracias.